vamos a ver el divisor de corriente. Bueno, ya adelantamos que esta es su fórmula, pero primero vamos a ver para qué nos sirve. Pongámonos en esta situación. Tenemos el siguiente circuito, como vemos es un circuito en paralelo, que tiene 1, 2, 3 y así hasta la rama X. Bueno, este es nuestro generador de corriente, que genera la I total. La I total sería la que va por aquí. Ahora, como este es un circuito en paralelo, con varias ramas, pues esta I total se va a tener que dividir por cada una de las ramas. Por aquí iría la I1, I2, I3 y así hasta la IX. Por último, todas estas corrientes van a tener que volver a juntarse, formando la I total. Bueno, y ya sabemos por la ley de Ohm que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales, porque el voltaje de todo el circuito es el mismo. El voltaje que cae en esta resistencia es igual a la 2, a la 3 y a la X. Esa es la característica fundamental de los circuitos en paralelo. Por lo tanto, si nos vamos a nuestra ley de Ohm, mantenemos constante el voltaje, vemos que si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Así que de esta manera se va a repartir la I total. La corriente va a ser menor para aquellas ramas con mayor resistencia. Bueno, pues el divisor de corriente nos va a servir para calcular cada una de estas corrientes de las ramas. Y como vemos, no tenemos el voltaje total. Bueno, ¿cómo llegamos hasta esta fórmula final? Podemos utilizar la ley de Ohm. Sabemos que I es igual a V partido por R, como ya hemos dicho. Ahora, queremos calcular la corriente que fluye por una rama en concreto. Pues vamos a ponerlo genérico y llamarle X. Pues la corriente por esa rama va a ser el voltaje que cae en esa rama partido de la resistencia de la rama. Como ya hemos dicho, esto es un circuito en paralelo y el voltaje en cada una de las ramas va a ser igual. Así que podemos llamarle a este Vx como V total. Bueno, y como ya hemos dicho también, no tenemos el voltaje total en estos problemas. Así que de alguna manera nos tenemos que librar de él. Podemos eliminarlo sustituyéndolo por I por R. Volvemos a nuestra ley de Ohm, despejamos la V y nos queda de esta manera. Por eso podemos poner el voltaje total como I total por R total. Y ya estaría, esta es la fórmula final. Ix es igual a I total por R total partido de Rx. Bueno, en este caso, en este circuito particular, sí que la I total y la R total son las totales de todo el circuito, como ya hemos visto. Pero en otros divisores de corriente, pues no van a ser exactamente la corriente total y la resistencia total del circuito. Tenemos que tener muy en cuenta el caso en el que nos encontremos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver bien con este ejercicio. Pues ahora tenemos el siguiente circuito y hay que calcular las corrientes y la V0. Esta V0 es el voltaje que cae en la resistencia de 90 ohmios. Para poder calcularlo, parece claro que vamos a tener que utilizar la ley de Ohm. Despejamos el voltaje y vemos que es I por R. El valor de la resistencia ya lo tenemos, pero nos queda calcular la corriente que la atraviesa. Así que primero está claro que tendremos que calcular todas las corrientes del circuito y luego ya pasamos a la V0. Bueno, ahora que ya sabemos qué tenemos que hacer, pues vamos a analizar el circuito. Primero, ¿qué ramas tenemos? Pues tenemos esta de aquí, esta que es la segunda, 3, 4, 5 y 6. Habría 6 ramas en el circuito. Vale, vamos a ver cuál es la corriente que fluye por cada una de ellas. En primer lugar, por esta rama ya sabemos que va la I total, porque aquí tenemos nuestro generador de corriente, de 2,4 amperios. Pues la ponemos, esto es la I total. Ahora, llegamos a este nodo de aquí y como todo este bloque del circuito está en paralelo con este bloque del circuito, pues ya tenemos un divisor de corriente. Así que va a haber dos corrientes, la I1 que va a ir por aquí y la I2 que va a ir por aquí, como vemos. Ahora, si seguimos el camino de la I2, vemos que va a atravesar toda esta rama sin volver a bifurcarse. Pero sin embargo, la I1, en cuanto llegue a este nodo, tendrá que volver a dividirse, porque tenemos dos ramas. Por esta rama vamos a decir que fluye la I11 y por esta va la I12. Ahora, estas dos corrientes, la I11 y la I12, van a tener que volver a juntarse, formando la I1. Y por último,
La I1 con la I2 van a volver a juntarse también, formando la I total. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ya hemos visto que realmente tenemos que calcular 4 corrientes. I1, I2, I11 e I12. Bueno, pues para ello vamos a utilizar la fórmula del divisor de corriente. La ponemos. Ix es igual a I total por R total partido de Rx. Vamos a empezar calculando la I1. Bueno, ¿cuál es la I total que tenemos que considerar? En este caso sí que va a ser la total del circuito. Esta de aquí, 2,4 amperios, porque de ahí partió la I1 y también la I2. Así que esa es la que consideramos como corriente total. Ya la tenemos, es 2,4 amperios. Ahora, ¿cuál es la resistencia total? Pues va a ser la de todo el circuito. Para ello tendremos que ir simplificando el circuito. Pues a ver, ya por aquí tenemos dos resistencias en paralelo, por lo tanto nos queda un equivalente de 35, bueno, en serie, por eso las sumamos. Nos quedaría un equivalente de 35 ohmios. Luego, aquí ya sí que tenemos dos en paralelo, tenemos que aplicar el producto partido por suma. Nos quedaría 10 por 90, partido de 10 más 90. Y esto nos da 9 ohmios. Luego tenemos una resistencia equivalente de 9 ohmios en serie con esta de 6. Así que nos quedaría para todo el bloque una resistencia equivalente de 15 ohmios. Por último tenemos una resistencia de 15 ohmios en paralelo con una de 35. Volvemos a aplicar el producto partido por suma para hallar cuál es su resistencia equivalente. Pues va a ser 15 por 35 partido de 15 más 35. 10,5 ohmios. Vale, pues ya sabemos que esta es la resistencia equivalente de todo el circuito. La ponemos en nuestra fórmula del divisor de corriente. Y ahora, ¿cuál es la Rx? Sería la resistencia de la rama por la que fluye I1. A ver, realmente aquí tenemos varias ramas. Entonces, bueno, por aquí va la I total y la I1 iría por esta rama, por esta y bueno, también por esta. Realmente en estas dos se ha dividido en la I11 y la I12, pero bueno, también la vamos a considerar porque esas dos resistencias influyen en la I1. Y por esta rama también fluye, pero bueno, no tenemos ninguna resistencia. Así que la resistencia que tenemos que tomar como Rx va a ser la resultante de todas estas, que la habíamos calculado antes y daba 15. Bueno, pues ya podemos hallar I1. Esto nos da 1,68 amperios. Vale, ya tenemos la I1. Ahora pasamos a la I2. La I2 la podemos calcular de dos maneras. La primera sería, como ya sabemos, la I1 más la I2 es igual a la I total. Así que simplemente restamos estos 2,4 amperios a la I1 que acabamos de calcular y ya tendríamos la I2. Pero bueno, ya que estamos con el divisor de corriente, vamos a aplicar la fórmula, que sería la segunda manera de calcular I2. Vale, el numerador va a ser el mismo que calcular la I1, porque la I total que consideramos para la I2 también va a ser la total del circuito, es decir, estos 2,4 amperios, porque la I2 también partió de la I total. Ahora, la resistencia total que consideramos también es la de todo el circuito. Y por último, ¿cuál es la Rx? Sería la resistencia de la rama por la que fluye la I2. La I2 iría por esta rama de aquí. Así que tenemos que hallar la resistencia equivalente de estas dos en serie, que ya la teníamos aquí, era 35. Nos daría 0,72 amperios. Bueno, pues ya tenemos dos corrientes. Ahora si queremos comprobar, sumaríamos las dos y vemos que nos da 2,4 amperios, que es lo mismo que la I total. Vale, nos quedan dos corrientes, que serían estas dos de aquí. Empezamos por la I11 y vamos a ver qué tenemos que poner como datos para nuestra fórmula del divisor de corriente. Primero hay que tener muy claro que vamos a considerar como I total. Este es uno de esos casos en los que la I total no es la total del circuito. No es 2,4 amperios, porque la I11 realmente ¿de dónde partió?
de la I1, así que esa es la corriente que vamos a tomar como total. La I1 ya la habíamos calculado antes, es esta, 1,68 amperios. Ahora, ¿cuál es la R total? A ver, realmente nos vamos a centrar solo en este nodo. Esta resistencia no va a contar, porque como toda esta rama está en serie, es un circuito en serie, la corriente, es decir, la I1 aquí, es igual que aquí. Entonces realmente no nos influye. Tenemos que contar lo que hay a partir de este nodo. Así que las dos resistencias que nos van a importar, como R total, va a ser el paralelo de estas dos. Vamos, que esa es la resistencia que vamos a tomar como total, para nuestro caso de la I11. ¿Cuál era la resistencia equivalente de estas dos? Pues la habíamos calculado antes también y nos daba 9. Ahora, ¿cuál es Rx? Rx va a ser la resistencia de la rama por la que fluye la I11. Su rama es esta. Y la única resistencia que tenemos es la de 90, así que ponemos 90. Y ya podemos calcular la I11. Nos da 0,168 amperios. Bueno, y ahora nos quedaría por calcular la I12. Otra vez tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es con el divisor de corriente, que es lo que vamos a hacer, pero también se podría hacer de la segunda manera, que es restamos la I1 menos la I11 y así ya nos da la I12. Pero bueno, como ya hemos dicho, aplicamos el divisor de corriente. El numerador es el mismo que al calcular la I11, porque la I12 vuelve a partir de la I1, así que esa es la corriente que vamos a tomar como total, 1,68 amperios. Y la resistencia total va a ser la equivalente de estas dos en paralelo, que era 9. Luego, ¿cuál es Rx? Vale, tenemos que tener en cuenta la resistencia de la rama por la que fluye la I12, que sería esta rama de aquí. ¿Cuál es su resistencia? Pues esta de 10. Ponemos un 10. Y nos da 1,512 amperios. Bueno, y ahora si sumamos estas dos corrientes nos va a volver a dar la I1. Pues hasta aquí las cuatro corrientes del circuito. Ahora nos quedaría calcular V0. Esto ya es muy fácil, se puede hacer por la ley de Ohm. Pues a ver, V es igual a I por R. Para nuestro caso, la V0 va a ser la I que va por esta resistencia, que es la I11, por el valor de esa resistencia. ¿Cuánto es la I11? Ya la hemos calculado, 0,168 amperios. Y el valor de esa resistencia es 90. Pues calculamos esto y nos da 15,12 voltios, que es voltaje. Y ya estaría. Bueno, pues aquí lo vamos viendo en la solución. Estas serían las distintas simplificaciones del circuito para conseguir hallar la R total. Aquí acabamos y estas serían nuestras cuatro corrientes calculadas. Por último, también tenemos el voltaje en esa resistencia de 90 ohmios, que era V0. Pues este ya sería nuestro circuito final, con las corrientes puestas. Recordemos, aquí teníamos la I total, que era 2,4 amperios. Cuando llega a este nodo se bifurca en dos. I1, que es 1,68 amperios, y la I2, que es 720 miliamperios. La I2 va a fluir por esta rama sin problemas, pero la I1 en cuanto llegue a este nodo se va a tener que bifurcar otra vez. Se divide en esta rama y en esta. Entonces, por esta rama va a ir la I11 y por esta rama va a ir la I12. Luego esas dos corrientes se van a volver a juntar, formando la I1, y por último la I1 se va a fusionar con la I2, formando la I total de nuevo.